El juez Walter Macías Fernández dialogó hoy sobre la crisis que se vive en el Consejo de la Judicatura tras su destitución y lo que posteriormente fue restituido en el cargo. El letrado ordenó el viernes 22 de septiembre a las 8:30 se realice la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales C.J. Maribel Barreno y Juan José Murillo, así como el juez Vladimir Jaya por presunto tráfico de influencias en el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca. Macías dijo que se realizará el trámite normal para escuchar los argumentos de la Fiscalía y los procesados, pero pidió la concurrencia de abogados de la Defensoría Pública como una garantía constitucional si es que no acuden los abogados. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable al proyecto de derecho ley de urgencia económica para el impuesto redimible a botellas de plástico. En la sesión desarrollada el 18 de septiembre, los jueces aprobaron la ley por unanimidad con 9 votos, de los cuales 8 fueron concurrentes en este proyecto que tiene como título Decreto Ley de Urgencia Económica de Creación del Impuesto Redimibles a las Botellas Plásticas No Reembolsables. La Corte dijo que de manera preliminar no se encontraron incompatibilidades con la Constitución y que su aprobación se da tomando en cuenta las circunstancias apremiantes por las que este impuesto debe ser preservado en virtud de la situación de los recicladores de base y sus familias a fin de proteger a uno de los grupos de atención prioritaria que dependen de esta actividad. Un incidente causó temor y confusión en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la ciudad de Manta, donde tenía programado presentarse el candidato presidencial Daniel Noboa. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en parte alta de la sala, comenzó a aparecer humo y corrieron los rumores de que se trataba de un posible atentado, tanto en el campus y en las redes sociales. Sin embargo, minutos después, el rector de la institución, Marco Zambrano, aclaró que se trató de un desperfecto del aire acondicionado en la sala que ocasionó la humareda. El problema fue resuelto por el personal eléctrico de la universidad. La campaña tradicional de tarimas y simpatizantes copando plazas no es normal en estos días. La violencia que vive el país y los riesgos que tienen los dos candidatos presidenciales los obliga a tomar medidas de seguridad rigurosas. Luisa González, de la Revolución Ciudadana, a partir de esta segunda vuelta ya utiliza un chaleco antibalas. Aceptó que las Fuerzas Armadas se sumen a la policía en el trabajo de su seguridad luego de una amenaza. Lo mismo sucede en el caso de Daniel Noboa, aunque el candidato de la Alianza Democrática Nacional ha realizado marchas y sí ha subido algunas tarimas, incluso desde la primera vuelta con chaleco antibalas. La repetición de elecciones en el exterior le costarán al país 2.8 millones adicionales a los 79 millones previstos para todo el proceso, incluso primera y segunda vuelta, que incluyen estos gastos. En los consulados con mayor cantidad de votantes se deberán alquilar 59 recintos, además de contratar personal de apoyo, la comunicación publicitaria del proceso, las papeletas y otro material para el día de la elección. Según el Consejo Nacional Electoral, todos estos temas están avanzados. Por ejemplo, la impresión de papeletas de la elección presidencial está ya concluida y la parte que corresponde al exterior será enviada desde el 25 de septiembre a los 40 países donde se realizan los comicios. Una madre es investigada por presuntamente cegar la vida de su hijo con veneno en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. La Policía Nacional indicó que acudieron a un llamado de emergencia en la casa ubicada en la comunidad Daldal. Allí encontraron a un niño de 11 años sin vida y a su madre desvanecida, inconsciente y con cortes en sus muñecas. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que la madre mató a su hijo envenenándolo. Luego quiso quitarse la vida lastimándose las muñecas y por último también ingirió un poco de veneno. Ahora la mujer, que trabaja como docente, se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Riobamba. El pequeño ya fue enterrado el martes 19 de septiembre pasado. La Policía Nacional incautó 500 kilos de cocaína que eran transportados en un camión en la parroquia rural de Calacali, extremo de norte de Quito. Lo informó el comandante de la institución uniformada, general Fausto Salinas Samaniego. Ese cargamento era transportado en un vehículo modificado. Combatimos el narcotráfico mediante tareas investigativas. Se ejecutó el operativo antidrogas en Calaquí, Pichincha. La operación denominada Clandestino 1 fue ejecutada por la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito
para consumo interno el lunes 18 de septiembre pasado. Salinas dijo que apresaron a 3 personas e incautaron una volquetada con 500 kilos de cocaína que era custodiada por otros carros, además 2 vehículos, entre otros indicios. El entrenador de fútbol César Gabriel Bunces Castro, de 24 años, se encontraba desaparecido desde la mañana del lunes 18 de septiembre en la parroquia Cumbayá, oriente del Distrito Metropolitano de Quito. Pasadas las 16 horas del martes pasado, la Fiscalía y la Policía Nacional anunciaron sobre su hallazgo sano y salvo. Las autoridades confirmaron que Bunces fue localizado en Puembo, al nororiente de Quito. Aunque no dieron detalles sobre su paradero a lo ocurrido en las últimas horas, la policía confirmó que el joven entrenador de fútbol se encuentra en buen recaudo junto a su familia. Un muerto y 4 heridos es la cifra de víctimas que dejó la balacera suscitada la tarde del martes 19 de septiembre en una plaza de la Alborada al noreste de Guayaquil. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, el tiroteo ocurrió alrededor de las 14 horas en el Albo Centro 2. Un grupo de sujetos intentó asesinar al propietario de una tienda donde venden celulares, quien registra antecedentes penales por tenencia ilegal de armas de fuego. Los criminales dispararon contra él y 4 ciudadanos más, 2 repartidores de comida, un conserje y otro ciudadano, quienes son víctimas colaterales. Los afectados fueron trasladados al hospital cercano, pero en el camino se confirmó que uno de ellos falleció. El occiso fue identificado como Edison Monar Torres y tenía 29 años. Se viralizó un video en redes sociales que muestra un momento de terror en una carretera y a plena luz del día en la vía Guaranda Bolívar de Bolívar. Se observa que una camioneta circula aparentemente con tranquilidad y un auto lo rebasa. Después de ese accionar, le cierran el paso al vehículo que filmaba. Agáchate, se escucha. El conductor le dice a una mujer que se escucha nerviosa por tan terrible momento. Lo que se ve en el video es que lograron huir de los delincuentes. La 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos. La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror, vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones, y Ucrania es el país que más quiere que termine. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país. ¿Quién iba a pensar que la política de rapto de niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal? Sabemos que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños. Zelensky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo. Líderes latinoamericanos reunidos hoy en las Naciones Unidas destacaron los temas apremiantes de la agenda global como el cambio climático, la desigualdad endémica, la guerra de Rusia en Ucrania, la salud pública y la inestabilidad geopolítica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó la necesidad de proporcionar recursos adecuados para combatir el cambio climático y preservar la Amazonía. Somos 50 millones de residentes de la Amazonía en Sudamérica, cuyo futuro depende de la acción decisiva y coordinada de los países que ostentan soberanía sobre los territorios de la región. El mandatario colombiano Gustavo Petro abordó la importancia de terminar las guerras y lograr la paz total. También mencionó el cambio climático y la desvinculación de Cuba de la lista de países que patrocinaron el terrorismo. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfocó su discurso en el aumento de la pobreza y recalcó que China le ha otorgado prioridad a este evento para que el desarrollo sostenible esté en el centro de la agenda internacional. Los países en vías de desarrollo enfrentan múltiples desafíos y un orden económico injusto que perpetúa las desigualdades y la pobreza. Es una realidad que nos esconde. A unas pocas cuadras de la sede de la ONU, migrantes entran y salen de este hotel convertido en albergue. Omar Zambrano de Venezuela es uno de ellos. Aquí duerme con su esposa y sus 2 hijas. Y Nueva York es la última parada de un largo periplo. Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países. Lo que da cuenta de la crisis de migrantes en el hemisferio, que ha generado alertas recientes por agencias de la ONU. No es fácil. Pero yo pienso que sí puede haber solución, lo que simplemente es un poquito de esfuerzo. Cada mes llegan más de 10.000 migrantes a la ciudad que son recibidos en albergues como este, según el alcalde, quien pide a los líderes mundiales reunidos esta semana en Nueva York hablar seriamente sobre el asunto. Los líderes nacionales y globales deben unirse y resolver este problema porque es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo, es injusto para los residentes de estos municipios y es injusto para nuestro futuro. Esto tendrá un impacto devastador en todas las cosas en las que hemos invertido y hemos avanzado en la dirección correcta en la ciudad. La Casa Blanca asegura que Nueva York no estaría bajo esa presión si no fuera por el envío de miles de migrantes en autobuses por parte de gobernadores de estados fronterizos, entre ellos el republicano de Texas, Greg Abbott. Entendemos la presión que se está experimentando en Nueva York. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, como he dicho muchas veces antes, para mejorar las vías legales de entrada al país y aumentar nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza para disuadir la entrada ilegal de inmigrantes. El gobernador de Texas ha prometido seguir enviando migrantes a Nueva York y lo considera una válvula de escape a los retos que enfrentan ciudades fronterizas por la llegada masiva de migrantes. El asunto ha sido tema de debate partidista en Estados Unidos durante meses. Ahora, líderes mundiales, incluyendo el secretario general de la ONU, abogan por darle visibilidad en el foro de alto nivel. Y migrantes como Omar Zambrano esperan que haya más que discursos. Abrir puertas en diferentes países, pero para las personas que realmente quieran ir a trabajar. Nosotros no desconocemos la posibilidad del cobro de un peaje, pero sí desconocemos que un país lo aplique de manera unilateral. Eso es lo que establece el tratado que lo firmamos hace ya varias décadas atrás. Entonces estamos luchando entre todos para que este proyecto de integración, que es la hidrovía que conecta por cerca de 3.000 kilómetros a 5 países, sea realmente un proyecto de integración y no un proyecto de división, que lastimosamente es lo que estamos enfrentando hoy. La ciudad fronteriza Eagle Pass está nuevamente en el tapete. En los meses recientes lo ha sido por la disputa sobre las boyas en el Río Grande para disuadir la migración ilegal. Y ahora, en apenas una noche, cruzó 1/3 de todos los migrantes que por allí cruzaron la frontera de manera irregular durante el mes de julio, según confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Texas y evidencia un video publicado en las redes sociales por un reportero de Fox News. Inmigrantes ilegales que cruzaron el Río Grande entre puertos de entrada. En total, aproximadamente 2.000 inmigrantes ilegales fueron detenidos y procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Cabe destacar que no todos los que intentan cruzar lo logran o son procesados. Van en grupo justamente por la seguridad, estaban esperando su cita, estaban esperando para ver si realmente iba a funcionar esa política, el bloqueo de asilo con la aplicación de CBP-1. Ahora tenemos las restricciones del título 9. Los traficantes de personas o los políticos les dicen que en este momento les resulta más fácil cruzar para ser procesados. La organización Texans for Strong Borders pide más acciones y califica de insuficiente el trabajo del gobernador Greg Abbott, mientras que otras organizaciones señalan que la percepción de las fronteras abiertas promueve la crisis. Si usted cruza la frontera ilegalmente o es un ciudadano extranjero que quiere ingresar a Estados Unidos, casi tiene una garantía del 100% de que ingresará al país por esa frontera, lo dejarán entrar. Mientras sigue en aumento el número de cruces irregulares, el gobierno federal insiste en las políticas que prohíben solicitar asilo después de un cruce ilegal o sin haberlo hecho antes en un país seguro previo a su llegada a Estados Unidos.
en el Río Grande para disuadir la migración ilegal. Rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía Ocoyote que les cobró más de $400 por cruzarlos a territorio estadounidense. La señora contaba con deshidratación y traía mucho dolor en las piernas. Ella es diabética y pues no traía su medicamento. Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal. Nos tocó el rescate de una familia de origen asiático, chino en este caso particular, donde fallece uno de los muchachos. Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes. Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal. Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia, pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales. El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia a un costado del puerto fronterizo del Chaparral. También ha enviado algunas de sus unidades a este sitio porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No son pocos los que logran burlar la vigilancia, aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza. Día y medio estoy yo ya. Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo. No, porque no tengo celular, nada. El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Este martes, jugadoras de la selección española de fútbol femenino, las campeonas mundiales, asistieron a un campo de entrenamiento en Madrid. Esto a pesar de que no querían ser convocadas hasta ver más cambios en la federación. Jenny Hermoso, quien no fue llamada a jugar, dijo que la estrategia de la nueva entrenadora Montse Tomé es una prueba de que nada ha cambiado en la federación tras la dimisión de su presidente Luis Rubiales por el escándalo del beso a Hermoso. Nos mantenemos amenazados, intimidados porque en el transporte pues uno camina en el timón y el riesgo de que lo vayan a asesinar, que lo vayan a matar, como ha pasado con muchos compañeros por no hacer los pagos. Este es el testimonio de un operario del transporte que día a día trabaja bajo las amenazas de la extorsión y que pidió preservar su identificación para proteger su seguridad. En días recientes, una decena de rutas de transporte que operan en Tegucigalpa, capital de Honduras, han visto interrumpidas sus operaciones por amenazas. Informes de las autoridades revelan que en el presente año, más de 20.000 familias han sido víctimas de extorsión y que muchas de ellas laboran en el sector transporte. Las unidades nos entregan unos teléfonos y tenemos que contestar pues las llamadas que ellos nos hacen a esos números para poder llegar a un arreglo. Pues. El informe Extorsión bajo la lupa, presentado por la Organización de la Sociedad Civil, Una Sociedad Más Justa, y elaborado con estadísticas oficiales, señaló que un 76% de las víctimas de extorsión en Honduras no denuncian el hecho. Los organismos antiextorsión en esa nación centroamericana aseguran que un factor clave para frenar este problema, aparte de formular la denuncia, es depurar el servicio de transporte para evitar la infiltración de pandilleros y criminales. Que mientras no se certifique y se depure el rubro, difícilmente alcanzaremos los resultados esperados. Los grupos criminales han logrado infiltrarse al interior del rubro del transporte. El mismo reporte concluyó que un 60% de los pagos por extorsión se realizan en efectivo, un 19% se realizan vía transferencia bancaria y un 1% por medio de billetera electrónica. Y según los dirigentes del gremio, el sector transporte paga el equivalente a más de $40 millones al año por extorsión. El Ministerio de Defensa de República Checa informó este martes sobre un acuerdo conjunto con Dinamarca y los Países Bajos en apoyo a Ucrania. Los tres países se comprometieron a cubrir el suministro de tanques adicionales, obuses, armas pequeñas, capacidades de defensa aérea y formas de guerra electrónica o municiones. El primer envío será la donación de tanques T-72EA modernizados, así lo afirmó el ministerio. Otros equipos estarán listos para el combate y se enviarán en los próximos meses y también en el 2024. El gobierno del presidente Luis Arce rechazó el informe emitido por la Casa Blanca en el que se ubica a Bolivia como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo que el documento es unilateral y carece de sustento técnico y defendió la política boliviana de lucha contra el narcotráfico, actualizando datos sobre recientes operativos en la zona del Chapare. En lo que va
que la presente gestión ya con estos laboratorios serán 35 laboratorios que serán destruidos por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En este memorando, el gobierno estadounidense hace un llamado a Bolivia a adoptar medidas adicionales para proteger los mercados de coca lícita del país frente a la posibilidad de explotación con fines delictivos y reducir el cultivo ilícito de coca que sigue superando los límites legales. Bolivia está a la deriva en materia de que no tiene una política antidroga verdaderamente contundente para el momento actual que estamos viviendo. Y la prueba de ello es que de a poco Bolivia se va convirtiendo en un paraíso de narcotraficantes. Bolivia mantiene como parte de su política la consigna "Coca no es cocaína" y actualmente impulsa una campaña para desclasificar a la hoja de coca en su estado natural de la lista de estupefacientes de Naciones Unidas. El astronauta de ancestros salvadoreños, Frank Rubio, el pasado 11 de septiembre entró a la historia con el récord de estadía espacial estadounidense más prolongada. Más de 355 días en la Estación Espacial Internacional. Rubio llegó al puesto de avanzada en septiembre de 2022, en su primera misión para pasar 6 meses de rutina. Pero su permanencia se duplicó después de que su astronave para regresar se dañara. Ciertamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble y fue difícil. Profesionalmente fue increíblemente gratificante. En una llamada tierra-espacio con la prensa, incluida La Voz de América, Rubio contó que no fue fácil, sobre todo a nivel psicológico, vivir en un entorno tan desafiante, pero su familia en la Tierra jugó un papel crucial en apoyarlo. Y ahora, sobre todo para los latinos, el astronauta se siente honrado de representarlos. Que es importante que nuestra comunidad siga adelante y siga mejorando nuestro país. Y yo creo que los latinos van a ser una gran parte de América en el futuro. Para Rubio, quedarse más de un año en el espacio lo ayudó también a entender más el valor de su planeta. Pone el énfasis que importante es cuidar nuestro planeta para nuestros hijos y para el futuro. Está previsto ahora que Rubio regrese a la Tierra el miércoles 27 de septiembre, alcanzando la cifra de 371 días en la órbita terrestre baja. Sao Paulo, Brasil, encontró una llamativa manera de atraer la atención sobre los estragos que está causando el calentamiento global y el cambio climático. Unas esculturas de 3 huevos fritos gigantes fueron colocadas en la calle justo cuando la ciudad más grande de Brasil se prepara para una ola de calor que podría hacer que las temperaturas alcancen un récord estacional en los próximos días. La instalación llamada Art Accident es una obra en 3D que busca crear conciencia sobre la crisis climática. De esta manera me despido por hoy.